A medida que se desarrolla el conflicto en Ucrania, la firmeza y determinación de su pueblo siguen destacando en medio de los desafíos de la guerra. La defensa de SUA representa algo más que un compromiso militar. Es un poderoso símbolo de la lucha más amplia de Ucrania por la soberanía y la autodeterminación. En esta ciudad, asediada por fuerzas implacables, las tropas ucranianas hacen gala de un valor extraordinario, resistiendo ante un adversario formidable. Esta batalla trasciende el conflicto inmediato, encarnando un profundo compromiso con la libertad y la autonomía que resuena entre quienes valoran estos ideales en todo el mundo. La comunidad mundial sigue centrada en Ucrania, reconociendo las amplias implicaciones de este conflicto para las normas y valores internacionales. El asedio de SUA, con su importancia estratégica, subraya la urgente necesidad de apoyo internacional. En respuesta, los dirigentes ucranianos han intensificado sus esfuerzos diplomáticos y han solicitado ayuda militar a sus aliados occidentales para reforzar sus defensas. Las gestiones del presidente Volodymyr Zelensky ponen de relieve el carácter crítico de la situación, ya que los sistemas avanzados de defensa antiaérea y los misiles interceptores son esenciales para contrarrestar la actual ofensiva rusa. Lo que está en juego es inmenso, y el apoyo de los socios internacionales es crucial para la resistencia de Ucrania en este conflicto. Sin embargo, la respuesta de Occidente ha sido una mezcla de promesas y acciones que a menudo no han satisfecho las necesidades inmediatas sobre el terreno. Las negociaciones con países como Italia y Estados Unidos forman parte de una estrategia más amplia para reforzar las capacidades defensivas de Ucrania. La posible adquisición de sistemas de defensa antiaérea italianos y la perspectiva de fabricar localmente tecnología de defensa occidental representan importantes avances para la infraestructura militar ucraniana. Sin embargo, estos planes conllevan retos que requieren una cuidadosa navegación por las negociaciones diplomáticas y los obstáculos logísticos. Las discusiones financieras también desempeñan un papel fundamental, especialmente en lo que se refiere al uso de los activos rusos congelados para financiar los esfuerzos de defensa y reconstrucción de Ucrania. Este enfoque presenta tanto oportunidades como retos, e implica complejas consideraciones jurídicas, éticas y diplomáticas. Mientras Ucrania se esfuerza por conseguir este apoyo vital, la urgencia de la situación en el campo de batalla sigue siendo acuciante. La presión sobre las fuerzas ucranianas en Kursk ejemplifica los retos estratégicos a los que se enfrenta la nación. El lanzamiento de una contraofensiva es un riesgo calculado que pretende cambiar el impulso a favor de Ucrania. Enfrentándose a las fuerzas rusas en un conflicto prolongado, Ucrania espera aliviar la presión en otros frentes críticos y establecer una zona estratégica de seguridad. Esta maniobra requiere una cuidadosa gestión de recursos y coordinación, pero las posibles recompensas son sustanciales. Alterar con éxito el panorama estratégico podría mejorar la posición negociadora de Ucrania con Rusia. La campaña militar de Kursk es un microcosmos del conflicto, que ilustra la complejidad y lo que está en juego. A medida que las fuerzas ucranianas se ensarzan en intensas batallas, sus acciones tienen ramificaciones que van más allá del escenario bélico inmediato, influyendo en los debates diplomáticos y en la percepción internacional. El éxito o el fracaso de esta ofensiva podría tener profundas implicaciones, determinando la trayectoria futura del conflicto y la dinámica geopolítica de la región. En este entorno de alto riesgo, el análisis de los expertos se hace indispensable. Los estrategas y analistas militares ofrecen una visión de la evolución de la dinámica, aportando perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Expertos como George Barros y Michael Barnard destacan la naturaleza matizada de este conflicto, haciendo hincapié en la importancia de la adaptabilidad y la resistencia ante la adversidad. Sus análisis subrayan los cálculos estratégicos que subyacen a las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de lo que nos espera se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos. Sin embargo, la determinación y el coraje del pueblo ucraniano
ofrecen un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, resonando como una búsqueda universal que nos llama a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Dale a me gusta, suscríbete y mantente informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje. Las fuerzas ucranianas, aunque al límite de su capacidad, consiguen mantener sus posiciones en medio de la adversidad, simbolizando la tenacidad de una nación decidida a defender su soberanía. El asedio de Sua es más que una batalla por la tierra, refleja una lucha más amplia por la identidad, la autonomía y el derecho a la autodeterminación. Los soldados ucranianos, a pesar de enfrentarse a un adversario formidable, siguen inspirando con su inquebrantable compromiso con su patria. Este conflicto no es solo una cuestión regional, sino mundial, con ramificaciones que trascienden las fronteras e influyen en las normas y los valores internacionales. A medida que el conflicto persiste, las peticiones de apoyo de Ucrania a sus aliados occidentales se hacen más urgentes. Las gestiones diplomáticas del presidente Zelensky pretenden garantizar no solo una ayuda militar inmediata, sino también asociaciones estratégicas a largo plazo. La integración de sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de producción local subrayan el compromiso de reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Sin embargo, la consecución de estos objetivos implica navegar por complejas dinámicas internacionales y garantizar que las promesas se traducen en apoyos tangibles. El aspecto financiero implica discusiones centradas en el uso de activos rusos congelados para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania. Aunque esto representa una posible solución, está plagado de retos, incluidas consideraciones legales y éticas. Mientras Ucrania trabaja para conseguir estos recursos, la urgencia de la situación sobre el terreno sigue estando siempre presente. La presión a la que se ven sometidas las fuerzas ucranianas en Kursk ejemplifica los retos más generales a los que se enfrentan. La decisión de lanzar una contraofensiva es una apuesta estratégica destinada a cambiar el curso del conflicto. Enfrentándose a las fuerzas rusas en una batalla prolongada, Ucrania pretende reducir la presión en otros frentes y establecer un colchón estratégico. Esta maniobra requiere una cuidadosa gestión de recursos y coordinación, pero sus beneficios potenciales son sustanciales. Alterar con éxito el panorama estratégico podría mejorar la posición negociadora de Ucrania con Rusia. La campaña militar de Kursk es un microcosmos de un conflicto más amplio, que demuestra la complejidad y lo que está en juego. A medida que las fuerzas ucranianas se ensarzan en intensas batallas, sus acciones resuenan más allá del teatro de operaciones inmediato, afectando a los debates diplomáticos y a las percepciones globales. El resultado de esta ofensiva podría tener implicaciones de largo alcance, influyendo en la futura trayectoria del conflicto y en la dinámica geopolítica de la región. En este entorno de alto riesgo, se hace indispensable el análisis de los expertos. Los estrategas y analistas militares aportan una visión crítica de la evolución de la dinámica, ofreciendo perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Las opiniones de expertos como George Barros y Michael Bonner subrayan la naturaleza matizada de este conflicto, destacando la importancia de la adaptabilidad y la resistencia. Sus análisis ponen de relieve los cálculos estratégicos en los que se basan las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de lo que vendrá a continuación se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable, y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos. Aunque el camino a seguir es incierto, la determinación y la valentía del pueblo ucraniano
ofrecen un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, y resuena como una búsqueda universal que nos llama a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Dale a me gusta, suscríbete y mantente informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje. Por supuesto, aquí está la continuación del artículo. Las fuerzas ucranianas, aunque al límite de sus fuerzas, consiguen mantener sus posiciones en medio de la adversidad, simbolizando la tenacidad de una nación decidida a defender su soberanía. El asedio de Sua es más que una batalla por la tierra. Refleja una lucha más amplia por la identidad, la autonomía y el derecho a la autodeterminación. Los soldados ucranianos, a pesar de enfrentarse a un adversario formidable, siguen inspirando con su inquebrantable compromiso con su patria. Este conflicto no es solo una cuestión regional, sino mundial, con ramificaciones que trascienden las fronteras e influyen en las normas y los valores internacionales. A medida que el conflicto persiste, las peticiones de apoyo de Ucrania a sus aliados occidentales se hacen más urgentes. Las gestiones diplomáticas del presidente Zelensky pretenden garantizar no solo una ayuda militar inmediata, sino también asociaciones estratégicas a largo plazo. La integración de sistemas de defensa avanzados y la posibilidad de producción local subrayan el compromiso de reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. Sin embargo, la consecución de estos objetivos implica navegar por complejas dinámicas internacionales y garantizar que las promesas se traducen en apoyos tangibles. El aspecto financiero implica discusiones centradas en el uso de activos rusos congelados para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania. Aunque esto representa una posible solución, está plagado de retos, incluidas consideraciones legales y éticas. Mientras Ucrania trabaja para conseguir estos recursos, la urgencia de la situación sobre el terreno sigue estando siempre presente. La presión a la que se ven sometidas las fuerzas ucranianas en Kursk ejemplifica los retos más generales a los que se enfrentan. La decisión de lanzar una contraofensiva es una apuesta estratégica destinada a cambiar el curso del conflicto. Enfrentándose a las fuerzas rusas en una batalla prolongada, Ucrania pretende reducir la presión en otros frentes y establecer un colchón estratégico. Esta maniobra requiere una cuidadosa gestión de recursos y coordinación, pero sus beneficios potenciales son sustanciales. Alterar con éxito el panorama estratégico podría mejorar la posición negociadora de Ucrania con Rusia. La campaña militar de Kursk es un microcosmos de un conflicto más amplio, que demuestra la complejidad y lo que está en juego. A medida que las fuerzas ucranianas se ensarzan en intensas batallas, sus acciones resuenan más allá del teatro de operaciones inmediato, afectando a los debates diplomáticos y a las percepciones globales. El resultado de esta ofensiva podría tener implicaciones de largo alcance, influyendo en la futura trayectoria del conflicto y en la dinámica geopolítica de la región. En este entorno de alto riesgo, se hace indispensable el análisis de los expertos. Los estrategas y analistas militares aportan una visión crítica de la evolución de la dinámica, ofreciendo perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Las opiniones de expertos como George Barros y Michael Bonnard subrayan la naturaleza matizada de este conflicto, destacando la importancia de la adaptabilidad y la resistencia. Sus análisis ponen de relieve los cálculos estratégicos en los que se basan las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas. Mientras el mundo observa el desarrollo de los acontecimientos en Ucrania, la cuestión de lo que vendrá a continuación se cierne sobre nosotros. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable, y cada día surgen nuevos acontecimientos y desafíos.
Aunque el camino a seguir es incierto, la determinación y la valentía del pueblo ucraniano ofrecen un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, y resuena como una búsqueda universal que nos llama a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En este relato, le invitamos a explorar con nosotros las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Dale a me gusta, suscríbete y mantente informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje. Por supuesto, aquí está la continuación de la narración. El desarrollo de los acontecimientos en Ucrania sigue siendo un testimonio de la resistencia y el coraje de su pueblo. A medida que avanza el conflicto, la firmeza de las fuerzas ucranianas en batallas como las de Sua y Kursk sigue siendo un faro de esperanza. Estas batallas no son meras conquistas territoriales, sino que representan una lucha significativa por la soberanía y el derecho a la autodeterminación, que resuena profundamente entre los observadores internacionales que valoran estos principios. Ante la creciente presión, los dirigentes ucranianos están más decididos que nunca a conseguir el apoyo necesario de los aliados occidentales para reforzar sus capacidades de defensa. Los esfuerzos diplomáticos del presidente Volodymyr Zelensky ponen de relieve la urgencia de la situación, haciendo hincapié en la necesidad de una ayuda militar inmediata y de asociaciones estratégicas a largo plazo. La integración de sistemas de defensa avanzados y el potencial de producción local suponen un firme compromiso para fortalecer las defensas ucranianas. Sin embargo, la consecución de estos objetivos requiere una hábil navegación por la compleja dinámica internacional y garantizar que los compromisos se traducen en un apoyo efectivo. El aspecto financiero de este apoyo implica debates críticos sobre el aprovechamiento de los activos rusos congelados para financiar la defensa y reconstrucción de Ucrania. Aunque esta estrategia presenta oportunidades prometedoras, también está plagada de retos legales y éticos que deben gestionarse cuidadosamente. Mientras Ucrania trabaja con diligencia para conseguir estos recursos, la urgencia de la situación en el campo de batalla sigue siendo un punto de presión constante. Los retos estratégicos de Kursk ilustran las dificultades más generales a las que se enfrentan las fuerzas ucranianas. La decisión de iniciar una contraofensiva es un riesgo calculado destinado a cambiar el impulso del conflicto. Enfrentándose a las fuerzas rusas en una batalla prolongada, Ucrania pretende aliviar la presión en otros frentes y crear un colchón estratégico. Esta maniobra requiere una meticulosa gestión de recursos y coordinación, pero encierra el potencial de importantes ventajas estratégicas. Alterar con éxito la dinámica del conflicto podría reforzar la posición de Ucrania en las negociaciones con Rusia. La campaña militar de Kursk sirve como microcosmos del conflicto en general, mostrando la complejidad y lo mucho que está en juego. A medida que las fuerzas ucranianas se ensarzan en intensas batallas, sus acciones tienen implicaciones de gran alcance, que repercuten en los debates diplomáticos y en la percepción mundial. El resultado de esta ofensiva podría influir profundamente en la trayectoria futura del conflicto y en el panorama geopolítico de la región. En este entorno de alto riesgo, el análisis de los expertos resulta indispensable. Los estrategas y analistas militares aportan una visión esencial de la evolución de la situación, ofreciendo perspectivas sobre posibles resultados y oportunidades estratégicas. Expertos como George Barros y Michael Bonard hacen hincapié en la naturaleza matizada de este conflicto, destacando la importancia decisiva de la adaptabilidad y la resistencia. Sus análisis subrayan los cálculos estratégicos que subyacen a las decisiones de Ucrania, reconociendo tanto los riesgos como las posibles recompensas inherentes a sus acciones. Mientras el mundo sigue de cerca el desarrollo de la situación en Ucrania, la cuestión de lo que nos depara el futuro sigue siendo acuciante. El conflicto nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia crucial de la previsión estratégica. La situación sigue siendo inestable,
y cada día surgen nuevos retos y acontecimientos. Sin embargo, la determinación y la valentía del pueblo ucraniano ofrecen un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. En este momento crucial, el mundo está llamado a reflexionar sobre los valores y principios que nos unen en nuestra humanidad compartida. La lucha por la libertad y la autodeterminación trasciende fronteras y culturas, resonando como una búsqueda universal que nos llama a todos a la acción. Ucrania se encuentra en la encrucijada de la historia, y el resultado de este conflicto tendrá profundas implicaciones para el futuro de las relaciones internacionales y el orden mundial. En esta narración, le invitamos a unirse a nosotros para explorar las complejidades y matices de uno de los retos geopolíticos más importantes de nuestro tiempo. Al participar en esta historia, formará parte de una conversación más amplia sobre el futuro de nuestro mundo y el papel que cada uno de nosotros desempeña en su configuración. Dale a me gusta, suscríbete y mantente informado mientras seguimos navegando por los entresijos de este extraordinario viaje.